Vamos a ver esto para controlarnos. Muy bien, pues vamos sin solución de continuidad a arrancar con la primera mesa y vamos a ver si somos... Me pongo un cronómetro porque me temo, y en uso de la palabra un profesor pierde la noción habitualmente de... Los alcaldes les pasa parecido. No sé si los directores generales, aquí tenemos una amplia representación, ¿no? Pero en general es un síndrome de aquellos que les toca dirigir un barco, ¿no? Grande, pequeño. La primera mesa reúne dos grupos de reflexiones, ¿no? Las que dentro del ámbito del número se referían el enfoque transdisciplinar, ¿no? Y por otra parte, las reflexiones desde la propia disciplina urbanística, desde la práctica del planeamiento, ¿no? Voy a empezar presentando a los componentes de la mesa. Tenemos a Agustín Hernández Aja, que compañero desde muchísimos años, ¿no? En la Escuela de Arquitectura, en el Departamento de Urbanismo, en el SPIOT, ¿no? Que fue vivero de muchos de los urbanistas que han estado gestionando el urbanismo de Madrid a lo largo de todas estas décadas, ¿no? Tenemos también a Luis Moya aquí presente, ¿no? Fundador del SPIOT y también catedrático y persona clave en la revista Ciudad y Territorio, también hay que decir, ¿no? Para hacer honor a la verdad durante muchos años en unión con Fernando. Agustín Hernández Aja es catedrático de la escuela, del departamento y además en este momento responsable dentro del ámbito del rectorado de los temas de sostenibilidad del campus, ¿no? Pero sobre todo es un activista de toda la vida, ¿no? En la defensa de perspectivas distintas, ¿no? Sobre todo desde el medio ambiente y desde la participación pública en relación con el planeamiento. Juan Luis de las Rivas, que también aquí a mi derecha, catedrático de la Escuela de Arquitectura de Valladolid, también une esa condición de académico riguroso, puede verse en el artículo, y cuando lo escuchemos, ¿no? A la condición de profesional activo, ¿no? Y ambos, un poco todos los de la mesa, somos, no sé, de las últimas generaciones de académicos con mayor o menor protagonismo que hemos considerado que parte de nuestra propia actividad estaba en el ámbito profesional, ¿no? En unos casos, como es el mío, con mayor peso de la parte institucional, pública o profesional, en otros casos con mayor peso de la parte académica, pero siempre entendiendo que tendría que haber ese caminar sobre los dos pies, ¿no? Esto desgraciadamente tiende a la divergencia, ¿no? Tiende cada vez más a configurarse como ámbitos de actividad muy separados, ¿no? Y cada vez más el ámbito de la política, el ámbito de la profesión, el ámbito de la academia divergen, ¿no? Y esto no siempre fue así. Y desgraciadamente ahora mismo esta divergencia es evidente, pero podría volverse a converger. Podríamos volver a vivir momentos en que el tránsito de la política a la academia, de la academia al ámbito profesional, etcétera, fuera más fluido, constante y se nutrieran mutuamente estas esferas de la influencia de unos y otros, ¿no? Por tanto, Juan Luis de las Rivas habla desde una voz académica muy cualificada, pero también, igual que Agustín, desde también una reflexión práctica, profesional, de haber con sus propias manos elaborado mucho planeamiento. Esa condición de experto en planeamiento no hay ni que mencionarla en el caso de Sebastián Jornet, ¿no? Que también une esa doble condición académica, es profesor, ¿no? Pero con un perfil profesional importantísimo, Premio Nacional de Urbanismo, con el proyecto del barrio de la Mina, ¿no? Pero su estudio ha reunido, pues, es de los estudios más veteranos activos que sobreviven en el ámbito del planeamiento en España, en su conjunto, ¿no? Y ha trabajado en innumerables escalas y en innumerables temas, ¿no? Y por tanto su discurso, ¿no? Que ya tendréis ocasión de ver que es no solo fundado, sino vibrante, pues
recogerá muchos de los puntos de unión de ambas disciplinas. Por tanto, este paquete de personas que y algunos más que han colaborado en la revista Ciudad y Territorio, tienen esa condición casi transversal en su propia biografía, ¿no? Es un tema interesante. Además, incluso algunos recogemos incluso perfiles profesionales también transversales en nuestra propia condición, ¿no? Yo mismo soy, y estoy muy orgulloso de ser doctor arquitecto, pero soy igualmente licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y he realizado incursiones, tanto profesionales como reflexivas, en ámbitos transversales o fronterizos, ¿no? Me parece que en esa condición doble de moderador y de también ponente, ¿no?, en la mesa, me corresponde sintetizar muy brevemente lo que fue mi aportación al número, ¿no? Es un artículo muy largo, solo Ciudad y Territorio permite hoy por hoy acoger artículos de esta longitud, ¿no?, de 45 DIN A4, ¿no?, que es casi el intermedio de un libro, ¿no? Y con la sensación de estar apenas esbozando la cuestión, ¿no? Hay toda una primera parte donde, con unos enunciados provocativos, ¿no?, se recogen los temas críticos, a mi modo de ver, todavía no resueltos del todo, ¿no? Este artículo, en la condición de editor, también se nutría de que íbamos conociendo lo que se iban produciendo por nuestros colegas y de alguna manera pretendía ser el encaje del conjunto de estas reflexiones, ¿no? En efecto, el artículo empieza y engancha con lo que ha señalado Fernando Terán, ¿no?, la compleja naturaleza del plano urbanístico, que este es un tema como para realizar casi un monográfico específico de la revista Ciudad y Territorio, ¿no?, porque hasta que esto no se resuelva, no estará claro ni siquiera que se pueda arreglar, como muy bien sabe Ángela, el problema de la denominada mortalidad del planeamiento y realmente se pueda ajustar, ¿no?, el marco legislativo para que desde la justicia se tengan las herramientas suficientes para poder reevaluar los planes desde una perspectiva distinta, ¿no? Pero aquí yo dejo una semilla de un tema preocupante a mi modo de ver, ¿no? Casi todo el edificio se basa en el concepto y la idea de que el plan representa el interés general, por eso es una norma, ¿no? Y en una sociedad y en una ciudad y en un territorio conflictivo, variado, diverso, el interés general es muy difícil que se pueda establecer como un interés único, ¿no? De hecho, tenemos que aprender del feminismo que lo que creíamos el interés general resultaba ser el interés de un segmento de género, edad, salud, etcétera, de la población, a veces bastante limitado, ¿no? Por tanto, el tema de en qué medida, qué significa interés general en urbanismo hoy, atendiendo a la diversidad, a la complejidad, etcétera, es un tema, a mi modo de ver, candente, ¿no? Porque, claro, es el sustento mismo de la legitimidad del planeamiento. Esto representa el interés general. Porque además emana, ¿no?, de la administración, que tiene el monopolio de establecer lo que es el interés general, ¿no? Pero a su vez ese interés general, en gran medida, en el ámbito del urbanismo, sabemos todos por la experiencia real que es transaccional, es decir, es fruto de negociaciones. Hay otras varias cuestiones que me interesaban en relación con este tema. Uno es los urbanistas, quiénes y dónde. Robé el título de este epígrafo de Manuel Solá Morales, que en un número de los primerísimos de Ciudad y Territorio, que nadie se acuerda, justamente trataba ese tema cuando a él le interesaban justamente los temas de digitalización y modelización, ¿no? Es decir, que también las biografías de cada uno de nosotros son complejas, ¿no? En este caso concreto, siempre me ha interesado, porque fue para mí como una epifanía, ¿no?, las reflexiones de Patsy Healy, esta profesora de Newcastle, ¿no?, que fue urbanista en activo, ¿no?, y que en realidad viene a decir que en gran medida el urbanismo es comunicación. Ella lo emparenta con las teorías de Habermas, ¿no?, pero viene a plantear que el urbanista principalmente dedica la mayor parte de su tiempo, ¿no?, y Gema aquí presente, y no sabemos que dedicamos en gran medida el tiempo no solo a encerrarnos en el ordenador, sino fundamentalmente convencer, comunicar y permearnos de... Patsy Healy considera, y lo hace empíricamente, que los urbanistas anglosajones, pero
me atrevería a decir que igualmente los españoles, dedicamos en gran medida la mayor parte de nuestro esfuerzo y tarea a ese punto. Ahora bien, el diálogo no es la única manera o la única fuente de legitimidad del urbanismo hoy en día, ¿no? Teniendo en cuenta las condiciones demandadas de la visión ecosistémica, ¿no? Es decir, el público no es la fuente única en este caso, de legitimidad y de información con la que tiene que contar el urbanista, ¿no? Otras dos cuestiones corresponden a problemas igualmente críticos, ¿no? No resueltos en los debates. ¿Es posible la flexibilidad sin incertidumbre? Queremos un sistema en el cual por fin nos libremos de la rigidez, ¿no? Pero en realidad hoy por hoy el sistema está funcionando y es aceptado porque genera certidumbre. Es un sistema de garantía, principalmente de garantía de la propiedad, no de limitación de la propiedad. Esto ha sido una epifanía cuando hemos tenido ocasión de ver el making of de sistemas ex novo, por ejemplo en Colombia, ¿no? Donde García Bellido y yo mismo sembramos el germen de la metodología, digamos, del criterio español del urbanismo, y vimos digamos, a lo largo del tiempo, como lo que comienza siendo un instrumento de limitación de la propiedad, ahora mismo es un instrumento de consolidación y de juego. Es decir, es una herramienta de poder y una herramienta deseada para consolidar y cristalizar posiciones, ¿no? en el ámbito del urbanismo. Por tanto, flexibilidad. Y la otra cuestión es, demandamos un urbanismo estratégico, la palabra lo utilizamos constantemente, el epígrafe que hace estratégicos a los planes estratégicos, que igualmente es una reflexión que en el ámbito anglosajón están una y otra vez dándole vueltas, ¿no? Nos pone de manifiesto que, de nuevo, es un concepto muy indeterminado hoy por hoy, ¿no? Muy indeterminado. Los planes estratégicos no son planes difusos, no son planes... Son planes que tienen la capacidad de seleccionar lo importante y de decidir lo que hay que hacer rápidamente. El artículo hace una reflexión, un repaso del hacerse de los fundamentos jurídicos del urbanismo desde una perspectiva histórica. En este punto no es un tema aparentemente innovador desde el punto de vista de que está nuestro sistema más que estudiado, ¿no? Desde Martín Bassols, ¿no? a Enterría Parejo y tantos otros que han trabajado sobre ese punto, pero quería llamar la atención de que en este hacerse del discurrir hemos ido olvidando algunos temas que ahora habría que recuperar, ¿no? Uno de los más interesantes ha sido justamente mencionado por Fernando hace un minuto, ¿no? La idea de que la clave de la reforma del urbanismo entre el 56 y el 75 fue la idea de programación. Fue la idea de que los planes no eran solamente dibujos, no eran clasificación de suelo. Es la primera vez que se plantea, aunque no se atreve todavía nadie a cuestionar esa cuestión, ese tema, eran fundamentalmente organización en el tiempo y priorización en el tiempo de las secuencias de intervención, cosa que se ha evaporado sin pena ni gloria después, ¿no? Es como algo que tú, Gus, has estudiado de sobra, ¿no? Cuando se evapora de pronto el vínculo entre las previsiones que los planes racionalmente pueden tener en relación con la población y sus necesidades y las dotaciones, etcétera, que vienen a vincularse a la edificabilidad, etcétera. Esta deriva cuantitativista sobre la idea de la clasificación, etcétera, es el punto que está marcando y los que trabajamos en planeamiento lo constatamos en nuestros alcaldes. Nada que ver entre los alcaldes de los años 80 que entendían el plan, como ahora la agenda urbana en muchos casos, ¿no? Hombre, la oportunidad de ver qué queremos, es el momento de pensar la ciudad, es el momento de escuchar a todos, ¿no? Más bien le entienden que es un documento, piensan que inevitable, necesario dentro de la gestión administrativa, ¿no? Fundamentalmente para manejar las dimensiones más burocráticas del planeamiento. Y acabo señalando que
Una última reflexión, perdón un momentito, que es la que me saco acá. Que sintetizábamos en un encuentro reciente que mantuvimos muchos de nosotros en la isla de La Palma, donde nos reunimos, por un lado la Asociación de Técnicos Urbanistas, por otro lado la Unión de Agrupaciones, con Manuel Herrero aquí presente, y en el cual sintetizaba un poco, alimentando de este artículo, las conclusiones principales. Tenemos crisis de los instrumentos de planeamiento, eso es importante, es una crisis técnica. Se va a hablar de ello, la epidemia de las sentencias anulatorias de figuras urbanísticas, principalmente en el ámbito municipal, pero tenemos una crisis de confianza. Yo he utilizado dos palabras en dos epígrafes del artículo: burocratización en un ámbito y juridicalización en otro. Y como prueba he aportado documentos frescos de la preocupación que tienen por la juridicalización del urbanismo, por ejemplo, en Argentina, donde es joven, ¿no? O en Colombia, ¿no? Donde se está produciendo la misma deriva comprimida en el tiempo, ¿no? El urbanismo se consolida y, según se consolida, deriva hacia una práctica administrativa que pronto se burocratiza y deriva también hacia una institución social como tales tienen un Estado de Derecho, ¿no? Una vertiente judicial, ¿no? Que tiende cada vez más a complejizarse y termina derivando en una especialización misma, ¿no? En Francia, el tema da lugar a un manual que recomiendo leer, ¿no? Que se titula, como las cajetillas de tabaco, la legislación perjudica gravemente el urbanismo. Y es de los mejores expertos jurídicos franceses en relación con este tema, ¿no? Y donde plantea más o menos los mismos problemas. Crisis de confianza. Tercera, obsolescencia de los contenidos del planeamiento convencional. El crecimiento, que es lo que borda realmente nuestro sistema, ¿no? No así la regeneración urbana, pero ¿y lo que deja fuera? Y el número de territorio en otras mesas justamente atiende a esas cuestiones, ¿no? El tránsito de la expansión a la transformación y a la regeneración urbana ha quedado en gran medida no prohibido, no excluido. Tenemos una ley de regeneración urbana, pero con pocas herramientas, ¿no? La gestión creativa del territorio en el ámbito de los límites ecosistémicos, ¿no? Las nuevas formas de movilidad, la gestión de los bienes públicos y la vivienda, ¿no? Por no mencionar muchas otras cuestiones, ¿no? Que también se reseñan en el artículo, ¿no? En definitiva, tanto las tres crisis, instrumentos, confianza, contenidos, como la propia situación de necesidad de un cambio de epistemológico de la condición misma del planeamiento, abocan a un giro radical. Y yo creo que esto es lo que ya ha alcanzado masa crítica. Esto era un tema muy minoritario y casi se diría que insensato hace poco tiempo, ¿no? Ya hay leyes que se atreven a ponerlo en blanco sobre negro, aunque sea tímidamente, como la lista en Andalucía, ¿no? Y hay leyes en boxes, ¿no? Que plantean ese concepto, en Asturias, en Madrid. En definitiva, se trataría de reinventar el objeto del planeamiento y la ordenación del territorio, basándose principalmente, y esto es lo que yo entiendo como estratégico, ¿no? En unas reglas del juego claras que definan lo irrenunciable y lo negociable, lo fuerte y lo débil, lo vinculante y lo indicativo, ¿no? En el cual se plantee que la clave no es como ahora, cuánto se puede construir, es decir, lo cuantitativo y lo vinculado al establecimiento y definición del derecho de propiedad, sino cómo construir, si es lo que nos importa más, el tipo de ciudad que estamos haciendo. La ciudad que se está construyendo es una ciudad ortodoxa en realidad. Es lo que produce nuestra ley y los PAUs de Madrid. Ni siquiera son abusivos en sus edificabilidades, ¿no? ¿Por qué no son ámbitos adecuados para vivir? ¿No? Será porque además falta otra dimensión, una dimensión que tiene que ver con las formas de vida de la gente, que tiene que ver incluso con ese a veces denostado morfologismo, esa cualidad, porque vivimos en espacios reales, en entornos reales, sobre viviendas reales, ¿no? Que tienen cualidades. Las viviendas y las arquitecturas pueden ser mejores, peores, los espacios pueden estar mejor o peor diseñados, etcétera, ¿no? En definitiva, entendido así, entendido como una estrategia para una gestión inteligente
y sostenible del territorio y no solo la regulación de los usos del suelo y la asignación de aprovechamientos, creo que el planeamiento ganaría un potencial como herramienta para promover el debate público, que es lo que de verdad importa, construir ese interés general, pero de abajo arriba, ¿no? Y el aprendizaje social transversal en todas las esferas de la práctica. Paso la palabra a continuación a Agustín. Y... Bien, muchas gracias. Bueno, parece que nunca hemos salido de la melancolía, ¿no? Yo creo que Fernando lo ha explicado muy bien y yo creo que dentro de 20 años José María dirá, dije hace 20 años, ¿no? No sé por qué somos melancólicos, ¿no? Yo creo que tenemos los urbanistas y las urbanistas tenemos un amplio sentido crítico que nos hace percibir una sensibilidad excesiva la calidad del espacio en el que nos encontramos y esa melancolía de no haber sido los actores o que la sociedad no haya seguido al 100% unas indicaciones que tampoco nosotros tenemos claros cuando hacemos el plan. Yo creo que lo importante del plan o del planeamiento es dar cabida a múltiples soluciones posteriores, ¿no? Yo creo que no es una flexibilidad en el sentido inmediato, de la forma inmediata, sino una capacidad de acoger lo que va a ocurrir posteriormente sin que eso suponga un perjuicio importante para la sociedad para la que se lo hicimos. Yo digo esto porque últimamente, claro, como dice Fernando, según esto, nunca hemos estado bien, pero sobrevivimos, ¿no? O sea, que yo no recuerdo una jornada diciendo el éxito del planeamiento ni nada parecido desde que tengo recuerdo, y Fernando, que tiene recuerdos anteriores, tampoco, ¿no? Parece que esto nunca fue así. Pero vamos a ver la contraria. Yo, en un par de intervenciones hablando de lo que si el planeamiento era bueno, era malo, habíamos fracasado. Yo pregunté un par de veces a la sala, pero esta ciudad habría sido mejor o peor sin planeamiento. Imaginaros que no hubiese habido planeamiento, que no hubiese estado los urbanistas no solo en la definición del plan, sino, como muy bien habéis dicho, en la gestión y el desarrollo del plan, con las modas y manías de cada momento. Sería muchísimo peor. O sea, sería infinitamente peor. Sería un desastre. O sea, lo que ahora nos parece un desastre, sin vuestro trabajo, habría sido muchísimo peor. Yo creo que esa es una primera reflexión. Digamos, reconozcamos nuestro éxito y nuestra capacidad de lograr una ciudad mejor. Incluso cuando José María habla del derecho a la propiedad, es que estamos limitando el derecho a la propiedad. Por mucho que te entre las dudas, ¿no?, sobre lo que significa, ¿no?, el interés social o el bien público, etcétera, etcétera, lo estamos haciendo y gracias a eso estamos consiguiendo que parte de esos derechos de acción venga a favor del urbano. También he de decir que el planeamiento, la práctica del planeamiento, la señala muy bien José María, y las que estáis y los que estamos aquí, que tenemos práctica de planeamiento, habéis desarrollado un planeamiento con ideas superiores a las que estaban en la propia legislación urbanística. Yo lo primero que le digo a mis alumnos es: tú coges la ley del suelo y un plan general y no serías capaz de saber que de ese objeto sale el otro. O sea que también tenemos una cultura urbanística que genera un planeamiento especial, un planeamiento especial en el sentido, un planeamiento real con capacidad de intervención y del que nos hemos generado de unos instrumentos que van más allá de lo que región las leyes y está en la forma que las aplicamos, en la forma que desarrollamos. Y muchos planeamientos se han adelantado. En los años 70, los planeamientos se adelantaron a cualquier determinación normativa sobre la protección del territorio, generando dentro de los planeamientos municipales protecciones de elementos que ahora consideramos protegibles por orden superior. Pero no existía esa obligación legal de ningún tipo. Y hay elementos que se protegieron en los años 70 que, gracias a esa protección de su planeamiento, ahora existen. Ahora podemos actuar sobre ellos, ¿no? Yo qué sé, pues todo el parque agrario del Baix Llobregat, pues si no hubiese existido un plan en los 70 y tantos que os he dicho, este sitio es interesante, nadie lo hubiese continuado haciendo eso. También
yo creo que esa defensa, no solamente del instrumento, sino de la capacidad cultural de interpretación del territorio que como entidad colectiva, como enjambre social tenemos, es muy importante. Y vamos a defenderlo. Yo creo que es curioso que estas reuniones, estas llamadas a arrebato que de vez en cuando se hace por la revista hacia el territorio, traen un conjunto de personas que traen, aunque no hayamos hablado directamente, ideas comunes, problemas comunes y soluciones importantes, ¿no? Yo voy a defender eso. Gracias al planeamiento de la ciudad es mejor de lo que podía ser, y el planeamiento se ha adelantado en la creación a las normas, en la creación de elementos que garantizan la integridad del territorio, la calidad de sus ciudadanos y muchas otras dimensiones que luego aparecen en otro conjunto de leyes. Que luego no son usurpadas por leyes burocráticas aburridas. Bueno, pues ya haremos lo posible, y de hecho lo hacemos constantemente, para que esas cosas sean de otra manera. Y ahora vamos, quizá muy rápidamente, porque según tengo 2 minutos, creo, algunos de los retos que tenemos. Estamos en una crisis que, pese a los negacionistas, etcétera, etcétera, o los que dicen, bueno, no es para tanto, tenemos más tiempo, pero quienes se encargan de entender el territorio, quienes se deben encargar de establecer la utilidad de ese territorio, la fragilidad de la ciudad o la organización que sobre él se asienta frente a una posible crisis, es el planeamiento. Es el planeamiento y es aquel que vamos a utilizar, esté o no determinado la ley, para proteger aquellos elementos que son necesarios para afrontar no esa crisis metodológica o de melancolía que tenemos, sino esa crisis real que nuestro territorio, nuestra ciudadanía, nuestros espacios tienen. Por ejemplo, estoy convencido que las que estáis y los que estáis aquí, en los próximos planes generales, vais a determinar como suelo urbanizable la instalación de los paneles solares, las grandes marcas de paneles solares, los molinos de viento, y que por tanto no va a ser una lotería especulativa, no. Vamos a establecer, o tendremos que establecer, que entre esos espacios de producción de energía y la ciudad que de ellos depende, hay que establecer relaciones de dependencia. De acuerdo, se han adelantado nosotros, pero estoy convencido que antes o después, antes de que la ley lo marque, en el planeamiento va a aparecer esa relación espacial, porque entendemos que existe una relación entre ese productor, esa producción de energía que necesitamos, y la implantación que tiene sobre el territorio y la relación que tiene la ciudad que la demanda. Adelanto que esto va a ocurrir, ¿no? Porque siempre ha ocurrido que nos hemos adelantado a la estructura normativa. Y luego también, bueno, pues aquí tenemos a Fernando. Incluso el planeamiento ha sido avanzado a la obligatoriedad de la creación de la participación. O sea, no sé, en los países, ¿no? Y además era una cultura simposit, ¿no? Digamos que incluso yo creo que habría que ir más atrás a las herramientas de participación. Las herramientas de participación que hemos utilizado en el planeamiento son muy superiores a las que ahora se implantan en algunas otras metodologías que aparecen aparentemente como novedosas. Pero sí, es que lo llevamos haciendo desde los años 70 con ejemplos tan poderosos como el de Fernando, o como instrumento de participación política, entendíamos la participación urbana, la población. No sé si esto tiene que ver con el artículo que hemos escrito, pero como en 8 minutos se pueden decir pocas cosas, yo creo también el artículo tiene una ventaja de que no es alguien que habla desde la melancolía, porque como lo he hecho con Isabel, que es en gran parte mayor autora que yo del artículo que yo, quiere decir que si es una melancolía de un señor mayor que no quiere abandonar su práctica profesional porque no sabe hacer otra cosa, ha quedado sopesada o remendada por la intervención de Isabel, que tiene muchas otras dimensiones. Si sabéis que es la responsable de la asignatura de planeamiento que se da en la Escuela de Arquitectura, que tiene un programa Urban, que tiene una serie de intervenciones. Pero vamos, lo he dicho rápidamente, por acabar, insisto, la ciudad sería peor sin nosotros. El planeamiento es una herramienta que como enjambre colectivo hemos conseguido adelantarnos, determinar y establecer las necesidades de la población sin legislación, pero con cultura urbanística propia, que nos reconocemos como iguales,
¿no? Y que nos produce eso. Y que estoy convencido de que en los planeamientos ahora mismo, y se dice en la propia revista hay ejemplos, se adelantan con mucho a la literalidad de la legislación y aplican, descubren y elaboran soluciones útiles para la sociedad para la que trabajan y para los problemas a los que nos enfrentamos. Muy bien. Pues has hecho absoluto honor al título del propio artículo, en defensa del planeamiento. El de Juan Luis era polémico, es el planeamiento urbano y sus enemigos. Por tanto, ahí nos interesa mucho escucharte. Bueno, en primer lugar, voy a ser muy breve, lógicamente, porque es lo que toca, pero agradecer a la Dirección General y a los editores de la revista, a la dirección de la revista, el estar aquí, poder haber participado y deseando continuidad y ilusión en el futuro, ¿no? O sea, yo creo que como se ha dicho, es un honor colaborar con Ciudad y Territorio y sobre todo porque yo vivo en la periferia de la periferia, ¿no? En la periferia interior de este país, que aunque Castilla y León esté muy cerca, Castilla y León, más allá de que algunos digan que es la España vacía o vaciada, pues Castilla y León son pequeños centros, no estamos ni en Madrid, que está tan cerca, es un agujero negro, nosotros, ¿no? O Barcelona, o esas grandes ciudades, grandes centros, esa periferia ilustre que tenemos en nuestro país, que es Bilbao, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, a veces incluso Galicia. Nosotros estamos en un rincón interior de este país y la verdad trabajamos a veces con la serenidad que da eso, indudablemente, pero también muchas veces escondidos, ¿no? Y en ese sentido yo agradezco mucho que contéis conmigo en estas cosas, con nosotros en general, con nuestro grupo, ¿no? Y luego también querría decir que estoy bastante de acuerdo con aspectos positivos de la intervención más allá de que hable de enemigos, de tanto tuya como de Agustín, ¿no? Porque, claro, a mí me gustaría que el título esto es fácil decirlo ahora, ¿no? Más que el planeamiento urbano en España, crisis y desafíos, es más bien el planeamiento urbano en España, desafíos, sin crisis, porque crisis y crítica tienen la misma raíz y a veces nos pasamos con la autocrítica y en esto comparto, nos pasamos un poco, somos excesivamente autocríticos, ¿no? Teniendo en cuenta que la planificación es una disciplina que tiene una sociedad avanzada para enfrentarse con el futuro sin bola de cristal, es decir, la planificación nunca es una foto fija, aunque la seguridad normativa convierte a la planificación en una foto fija y entonces se generan problemas, ¿no? Efectivamente, tenemos que consolidar o establecer seguridades jurídicas, ¿no? Pero es verdad también que la planificación es una herramienta para afrontar la incertidumbre y esta es la naturaleza de la planificación. Por lo tanto, ¿la planificación puede estar en crisis? No, la planificación es una disciplina de la crisis. Si no hubiera crisis, no necesitaríamos planificación. ¿Cuál es la crisis? Siempre la incertidumbre que nos plantea el futuro. Lo que pasa es que ahora la crisis, y estoy de acuerdo con Agustín, no es coyuntural, es estructural. Hay una crisis de fondo, una crisis importante, curiosamente que otras crisis están amortiguando, que es la crisis ambiental. Llamémosla crisis ambiental, ¿no? Me gusta más ambiental que climática. Pero claro, en el ámbito nuestro de las ciudades, desde 2008, que es la crisis financiero-inmobiliaria, es la que le mete un chute al sector en este país del que no se ha levantado, porque el modelo expansivo no se lo carga la buena voluntad de los programas y los objetivos, sino se lo carga, es que se derrumba. Bueno, pues todavía no hemos salido, todavía no sabemos hacer regeneración urbana, ese tema, ¿no? Estamos intentando hacer regeneración urbana sin plusvalías. ¿Cómo conseguimos realmente conseguir la actividad inmobiliaria? Está
Solo hay que en sectores muy curiosos, en sectores del lujo, hay más actividad inmobiliaria, en el sector de los ancianos, curiosamente en el sector de los jóvenes, ¿no? Las residencias de estudiantes se están convirtiendo en algunas ciudades en un gran negocio inmobiliario, pero la realidad es que hay una crisis extraordinaria y mucha gente sigue atónita, intentando que vuelvan los buenos tiempos. Y hay una crisis también que yo creo que en este sentido, más allá de que ha sido un drama extraordinario, que es la crisis del COVID, ha servido para poner en valor algunos aspectos de nuestras ciudades, de nuestra convivencia, de lo que son, podríamos decir, todo aquello que tiene que ver con los bienes públicos, los espacios públicos, que eso nos ha ayudado. Nos ha ayudado y ha puesto en valor algunos, más allá de la parafernalia de algunos lemas o ciudades de los 15 minutos y cosas de esas que parecen muy nuevas, pero la realidad es que estamos recentrando el urbanismo en temas clásicos que habíamos perdido. Por lo tanto, yo creo que en este sentido no deberíamos ser en exceso autocríticos. Cuando yo planteo, y la cuestión de los enemigos lo intento explicar, no me refiero a enemigos, gente que esté por ahí escondida, que quiere cargarse el planeamiento, ¿no? Me refiero a algunos obstáculos que yo consideraría estructurales. Estructurales para hacer un planeamiento más dinámico, mejor. El primero es la dificultad de la propia planificación. Es muy difícil pensar a largo plazo. Es muy difícil mantener objetivos en el tiempo. Con flexibilidad, adaptándose, pero la naturaleza de la planificación es esa capacidad de ver, de mantener. De hecho, los casos de éxito siempre han sido de este tipo. Han sido lugares donde se ha conseguido crear una cultura. El planeamiento es cultural, es de lugares donde la cultura local ha sido capaz de mantener objetivos en el tiempo. Yo creo que en este sentido la planificación tiene que combinar la acción urgente con la acción lenta. Y a veces nos quedamos en medio. A veces no sabemos distinguir lo que es lo urgente, donde hay que intervenir, y a veces no tenemos esa acción lenta, pausada, que es la que sirve para conseguir objetivos a largo plazo. Segundo, es un tema, yo creo que yo doy clase en una escuela de arquitectura, claro, la escasa formación que tienen nuestros urbanistas. Lo digo, justo lo digo en el lugar que no debería decirlo, ¿no? Porque aquí estamos en un lugar donde las personas que estamos aquí, que estamos dedicados a esto, es pues como la élite en el tema de formación. Pero es verdad, si consideramos que un arquitecto cuando sale de una escuela de arquitectura con su máster de 5+1 es, bueno, lo que realmente sabe de urbanismo es muy poco. Más allá de nuestra incapacidad, a lo mejor, para enseñarles determinadas cosas, es por la escasez de la materia en el plan de estudios. Y luego tenemos siempre un déficit, ¿verdad? En AETU lo hablamos, ¿no? Hay un déficit estructural de la formación de posgrado en nuestro país, que la hay más o menos, pero es muy escasa si acudimos a nuestro entorno inmediato. Nuestro entorno inmediato, yo he dicho Francia, Italia, ¿no? ¿Cómo se estructura la formación de posgrado? No especializada, ¿no? Luego yo diría también que esto esto es para mí muy importante, porque yo, claro, más allá de la dimensión política del urbanismo que la tiene o normativa, hay una dimensión técnica. Y si no sabemos qué es lo que sabemos hacer, si no sabemos qué es lo que se puede hacer, si no sabemos lo que es técnicamente posible, muchas veces lo que hacemos es castillos en el aire, ¿no? Entonces nosotros necesitamos conocer con un poquito bien experiencias, saber las cosas, ¿no? En un contexto normativo rígido, de esto se habla bastante en la revista, que yo creo que es anticuado porque es un contexto en el que se define el ADN de la planificación urbanística en España está definida al final del franquismo, no hay que decirlo. Tiene un modelo planificador que no tiene nada que ver con lo que quizá la sociedad necesita ahora. Se ha ido mejorando, corrigiendo, tal, pero ahí están los debates famosos que hubo en esa comisión de expertos, que todavía yo creo que yo lo cito en el artículo, un momento mítico después de la sentencia famosa, el trabajo, cuando se intentó en los 90 rehacer la legislación, ¿no? Ahí hay un trabajo extraordinario, ¿no? Luego diría que se le da una prioridad a lo económico en urbanismo, es muy importante la economía, pero al final eso se resume en lo inmobiliario. Y claro, hacer un urbanismo al servicio de lo inmobiliario es terrible.
muchos gestores urbanísticos lo único que hacen es servir al sector inmobiliario. ¿El sector inmobiliario qué es? Eso se hace con unas ordenanzas, no necesitamos un plan general. Para saber lo que se hace o no hay que hacer en una ciudad, se hacen ordenanzas por sectores y ya está. ¿Por qué tenemos que hacer un plan general estratégico? No, hombre, no. Eso, efectivamente, el urbanismo en ese sentido es una función pública. Y el último enemigo decía, pues la imposición sectorial. La imposición sectorial por muchos motivos. Muchas veces por cómo está estructurada nuestra administración. Esto lo ha explicado, veo Ángela, lleváis mucho tiempo explicando un poco también la imposición sectorial, no solo desde determinados sectores se hacen cosas, sino cómo determinados sectores le dicen al planeamiento lo que tienen que hacer, ¿no? O lo que no pueden hacer, o simplemente... Bien, todo esto está trabajado. Y yo, simplemente para finalizar, fijaros, destacaría, hay un jovencísimo arquitecto entonces, que era Cedric Price, en una revista en el 69 que se llama New Society. Curiosamente, se junta con un crítico de arquitectura, que luego sería muy importante, que es Rainer Banham, y además está un joven geógrafo urbanista, que es Peter Hall, y luego un periodista, que es Barker, y entre los cuatro escriben un artículo que se llamaba No Plan, an Experiment of Freedom. Es decir, no planes, un experimento de libertad. Y en el fondo, ¿qué decían? Todo está demasiado regulado. Hay normas por todos. No debemos confundir exclusivamente la planificación con la regulación. Todo está excesivamente regulado. Ellos pedían un ejercicio de libertad, poder trabajar, hacer cambios, introducir algo en un contexto que era la Inglaterra de finales de los 60, que era un contexto curiosamente muy normativizado. Pero no estaban defendiendo la liberalización, ni estaban defendiendo que desapareciera el Estado, estaban defendiendo simplemente un espacio para poder trabajar. Y ahí yo acabaría diciendo, yo destacaría, lo intento hacer en el artículo final, pero lógicamente yo no me he extendido tanto pero en el texto, ¿no? Pero yo destacaría la dimensión proyectual del urbanismo, de la planificación. La dimensión proyectual en el sentido de proyecto de futuro, en el sentido de estrategia. Y esta dimensión proyectual, en mi opinión, lo digo en un artículo, tiene se ha dicho, dos factores que a mí me parecen fundamentales. Uno, su dimensión ecosistémica. La dimensión ecosistémica de la planificación, la que hagamos, de cualquier escala, es la que va a permitir, primero, que haya un verdadero enfoque integrado. La que va a permitir también cohesionar objetivos del propio planeamiento con la sociedad. Y la que va a poder también reivindicar derechos de ámbitos que no tienen derechos, como puede ser el propio ecosistema, que tendría que tener también, y eso lo llevamos haciendo relativamente bien. Y luego, yo creo que esto se está consiguiendo de muchas maneras, pero es un tema clarísimo. Con prudencia, la prudencia es la sabiduría de los griegos, no prudencia, el primer principio de la prudencia y muchas veces es saber lo que queremos evitar, no saber lo que queremos conseguir, saber lo que queremos evitar. Y el primer ejercicio de la prudencia es, si tienes dudas, no actuar. Esa cuestión de la reversibilidad, ¿no? No necesitamos grandes nombres, grandes proyectos, a lo mejor estamos en otro momento, ¿no? En otro momento en el que nuestra sociedad puede avanzar de otra manera. Y luego la importancia que yo creo que el contexto, ahora se va a llamar este ministerio de agenda urbana, vivienda y agenda urbana, dos temas muy importantes. Yo creo que la agenda urbana ha puesto de relieve algo que a mí me parece fundamental, que es el proyecto local. O sea, la planificación tiene que estar al servicio de un proyecto local fuerte. De comunidad fuerte. El proyecto local, que puede tener dimensión regional, no estoy hablando local de la localidad, de la pedanía, ¿no? Pero y yo creo que esta dimensión, fallecía hace muy poco Alberto Magnani, que es un profesor que yo le escuché en el 92 hablando precisamente del proyecto local, y que ha puesto de moda el concepto de bioregión, y ha puesto Alberto Magnani, que era un urbanista que trabajaba en el medio rural, pero básicamente en el medio rural, tenía una confianza extraordinaria en lo que un grupo, un colectivo humano que habita un entorno con esa visión ecosistema puede hacer de cara al futuro, ¿no? Y yo creo que eso, claro, en una sociedad compleja, complicada, conflictiva,
de millones de habitantes, pues hay que armarlo de alguna manera, pero también hay a lo mejor que descomponer. Tenemos que tener distritos, barrios, hay aspectos estructurales, quiero decir, hay muchas maneras de armar esto. Por lo tanto, yo destacaría la dimensión proyectual del urbanismo, no para no hacer planes, sino para hacer planes útiles que sirvan. Y perdonadme que quizá me pasa un poquito. Muchísimas gracias, Juan Luis. Y concluimos esta mesa con Sebastián. Adelante, Sebastián. Gracias por la oportunidad de compartir y por aprender de esta veintena larga de lecciones que hay en esta edición de este libro. Se ha vuelto un poco ya como mi libro de cabecera. Lo tengo allá, voy leyendo de vez en cuando. Todo es imposible de golpe, pero es una gozada. Hablar de crisis y hablar de desafíos de futuro del planeamiento a mí me lleva a hablar de tres cosas. Lo que hemos hecho mal, lo que hemos hecho peor y alguna cosa que hemos hecho bien, ¿vale? Entonces, de lo que hemos hecho mal, yo diría dos cosas hemos hecho mal. Insistir, a riesgo de ser reduccionista, insistir y creernos que el plan general es la solución de todo. Lo siento, pero no. Es la misma figura que le hemos cambiado de nombre. Le hemos dicho plan básico, plan estructural, PEIXOM, PUM, plan general. Todos son hijos de la misma cosa y están mal. Esta es una herramienta vieja, obsoleta, oxidada, anticuada y desfasada, que ya no sirve para el siglo XXI. Yo voy a hacer hoy dos requiems. Uno es el del plan general. Porque hay que cambiar el motor, porque hay que dejar de tunear el instrumento y hay que hacer una cosa que sea radicalmente diferente, una cosa que nos haga un poco más anglosajones, que nos haga diferenciar lo que es el master plan del action plan. Si entendemos lo que es el master plan, que no son derechos, deberes, obligaciones, etcétera, etcétera, sino que es pentagrama, que es pauta, que es orientación, que es perfil, que es perfil de aquella ciudad que queremos, y que después el action plan no lo hacemos todo entero, sino un trozo, una parte, un convenio, un acuerdo, una prevención urbanística, creo que nuestras ciudades podrían funcionar un poco mejor. Hacer nuestro urbanismo un poco más anglosajón creo que es una de las asignaturas que tenemos pendientes y lo dejo aquí. La segunda cosa que hacemos mal, yo creo que es insistir en el consumo de suelo. En mi vida y en la vida de cualquiera de los presentes se ha consumido más suelo que en toda la historia de la humanidad anterior. Esto no puede ser, esto se acabó. Hay que acabar. Es decir, Europa ya nos ha dicho basta ya. Europa desde el 2021 dice consumo de crecimiento de suelo cero, porque en el suelo hay el 25% de la biodiversidad del planeta, porque en el suelo está absolutamente todo. Y hemos sido unos depredadores, absolutamente depredadores. Yo creo que la ley del 7/2008 del Estado nos dio una gran lección que no aprendimos en las comunidades. Y nos dijo, la ciudad se hace de acciones y procesos. En términos jurídico-administrativos decía, de acciones modificatorias y de acciones de transformación. Y las acciones de transformación se hacían de dotación o de urbanización. Y las de urbanización se hacían de nueva urbanización o de reforma de la urbanización. Y me planto, porque entro en territorio peligroso, ¿de acuerdo? Y aquí las comunidades nos hemos parado. No hemos adelantado, no hemos llenado una nueva caja de herramientas que más allá de la extensión que no tenemos que hacer, nos hayan definido cuál es el instrumental para actuar en el reciclaje urbano. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, bajaba toda la bolsa de basura en una misma bolsa, pero ahora cuando bajo la bolsa de basura, pues tengo papel, cartón, vidrio, etcétera, etcétera. La ciudad es esto, papel, cartón, vidrio, plástico, reciclaje. ¿Qué quiere decir? Yo identifico hasta 5 operaciones en esta ciudad existente, necesarias, y que tienen que tener los requerimientos totalmente diferentes. ¿Cuáles son los requerimientos del urbanismo? Son simples y básicos y elementales. Nosotros tenemos dos mandos, uno que se llama aprovechamiento y uno que se llama requerimientos, ¿vale? Los aprovechamientos, los veis que son viviendas, terciario, etc. Los requerimientos son sistemas, gastos de urbanización, vivienda protegida y la modulación de la cesión del aprovechamiento. Esto lo puedes modular y lo puedes modular en función de si estás en estas 5 tipologías de intervención. Áreas de especial atención, barrios vulnerables. No les podemos pedir a estos lo mismo que a los otros. Las operaciones de reforma urbana, que son los suelos urbanizables dentro de la ciudad, porque hay vacíos, que no hay problema. No sé. Las operaciones de transformación de uso, estas son las más complejas. Sacar
trabajadores, sacar fábricas y poner otras cosas, a meter terciario allá donde hay cosas. Esto es muy compleja. Las actuaciones de dotación, que es poner más de lo mismo, voy a poner un poco, que es el gran trabajo que podemos hacer en las viviendas unifamiliares, etcétera, etcétera, y allá donde se permite una cierta posibilidad de intensificación. Y después están las operaciones que yo llamo de centralidad significativa. Oiga, no puede ser que una operación de proyecto de ciudad tenga los mismos requerimientos y las mismas cosas que una operación. Modular esto yo creo que es uno de los temas de esta parte que está mal. Lo que está peor yo creo que es que hemos tratado muy mal la vivienda, pero muy mal. Y yo no entiendo cómo no hacemos una revolución con respecto al tema de la vivienda. La vivienda la hemos tratado como una inversión, la hemos tratado como un refugio, la hemos tratado como un producto económico, no hemos tratado la vivienda, como dice nuestra Constitución española, como un derecho universal de todos los españoles. Y esto la culpa la tiene el planeamiento. Yo os digo, donde se hacen las conservas se llama conservera. Donde se hace la madera, se llama maderera. Donde se hace la vivienda, se debería decir viviendera. Pues no, se llama urbanismo. ¿Dónde se hace la vivienda? En urbanismo. Entonces, el urbanismo es el principal elemento que nos tiene que favorecer el cumplimiento de este derecho constitucional. Y celebro la ley por el derecho a la vivienda de mayo de este año, que creo que hay un antes y un después de esta ley. El otro día, hablando con Carmen Trilla, que supongo que conocéis, me decía una cosa muy sencilla. Si las viviendas sociales no hubieran caducado, Sebas, este Estado es el Estado de Europa que tendría más viviendas de toda Europa, porque tendríamos el 40% de viviendas. Lo hemos hecho muy mal, Llega tarde, pero llega. Venga, pues vamos a aprovecharlo a partir de ahora. Entonces hay que renovar los mecanismos para obtener vivienda, porque hasta ahora lo que hemos hecho yo solo conozco tres mecanismos para hacer vivienda protegida. Reservas, que es lo que hemos hecho toda la vida. Cuando usted haga un plan parcial, me reservará un 30, un 40. Los del norte, los más adelantados, 75%. País Vasco, 75%. Cuando hago una operación en suelo urbano, me reservará un 10, un 20, un 30. Ahora la ley pone un 20% en suelo urbano. La segunda, adquisición a la bolivariana, exprópiase, ¿vale? Exprópiase quien pueda, que expropie, o tanteo, retracto, ¿de acuerdo? Pero el tercer gran elemento es la potestad que no hemos utilizado, que es calificar directamente. Tenemos la potestad, nosotros cuando hacemos urbanismo, decimos aquí hay vivienda, aquí hay oficinas, aquí hay comercio, aquí hay centros de ocio, aquí hay industrias, pero no decimos nunca aquí hay vivienda protegida. ¿Por qué no lo hacemos? Luciano Parejo hizo una conferencia fantástica el otro día en el Colegio de Arquitectos de Barcelona, porque el Ayuntamiento de Barcelona había dado un paso en calificar de vivienda, calificar directamente en las grandes operaciones residenciales, un 30% se calificará, no es una reserva, se calificará de vivienda protegida. La pregunta era, don Luciano, ¿esto es una limitación del derecho de la propiedad? ¿Cuál anticonstitucional? Bonita respuesta. No es una limitación del derecho a la propiedad, es una delimitación del derecho a la propiedad. Y esto es lo que tiene que hacer el urbanismo. Pues trabajemos en esta línea. Porque esta ley que hemos dicho por el derecho a la vivienda nos marca un objetivo 20-20. En 20 años los municipios tensionados tienen que tener un 20% de vivienda protegida. Esto lo hemos copiado de París. De Francia. Y Dan Hidalgo dice, chez moi le 40%. No el 20, el 40%. Pero mínimo el 20%. Hay que espabilarse porque de sectores ya no hay. Ya no hay operaciones de transformación, ya no hay. Solo hay operaciones, la ciudad será más de solares que de sectores. Pues o nos inventamos qué hacemos con los solares, por ejemplo, pues en la planta baja de algunas calles no comerciales, en Bilbao, en Santa Coloma, no sé qué, están haciendo, sí, le dejo poner vivienda, pero vivienda protegida. Una cosa que hicimos en Gracia, en la división de las viviendas. Usted tiene una vivienda grande, muy bien, se la dejo dividir. Sí, pero una es vivienda protegida y la otra es vivienda libre. En la intensificación social, usted tiene un 0,8, le doy un 1,2, pero me hace vivienda social. En las urbanizaciones, sí, yo le dejo de intensificar, pero me hace una vivienda libre. Es decir, solo así, a través de este mecanismo que llamaríamos de estrategia difusa de la vivienda, es posible que lleguemos a alcanzar este 20% que tenemos. Y no todo es malo. Yo creo que hay alguna cosa que hemos hecho bien, ¿no? Hemos abierto la caja de bombones del planeamiento territorial, que lo encuentro maravilloso. La caja de bombones es aquella cosa que abres y digo, hostia, ¿no? Es muy bonito. Pues hemos abierto, algunas comunidades, no todas, han abierto la caja de bombones del planeamiento territorial, que está muy bien,
y para aquellos que tenemos la oportunidad de disfrutarlo, ayuda mucho a los que hacemos urbanismo de otra pequeña escala. Muy bien, pues hemos recuperado un poquito del tiempo. Me temo que no va a dar ocasión de poder hacer debate. Vamos a pasar directamente a la mesa, pero acabamos. ¿Dónde está, retomo tus últimas palabras, ¿no? ¿Dónde están las claves de cómo se podría enfocar y crear ese nuevo, distinto plan general? Miren el planeamiento territorial, miren el plan de Menorca, miren los planes territoriales del País Vasco, miren, ahí tenemos el germen de cómo podría ser un plan general del futuro, ¿no? Muy bien, y dentro de un ratito nos volvemos a reunir con la siguiente mesa a las 11.